Bueno, hoy vamos a ser un poco irrespetuosos. Vamos a meternos en la cocina de los intelectuales. Va a reventar el huevo, va a reventar la sartén, van a explotar los sentimientos. O sea, ¿qué pensarán? Pienso yo, ¿qué pensarán los intelectuales si alguno espía nuestro espacio? Si mete la cuchara, por curiosidad no nos ve, o alguien le da referencia y no se escucha. ¿Te imaginas? Tienen pasto para hacer cualquier cosa. Y nosotros nos vamos a imaginar porque le vamos a abrir un juicio. Pero no un juicio para confrontación, sino un juicio para ver si lo que ellos, con sus luces, han hecho las cosas bien, los han usado a ellos y se han prestado para hacer tamañas barbaridades contra la gran cantidad de gente que está hoy perdida de la mano de Dios. Entonces, como se alardea tanto de que la inteligencia y que la intelectualidad y que los conocimientos y los aprendizajes y las academias y los títulos y son tan importantes, nosotros que somos unos poligrillos, le vamos a hacer un survey, a ver si de verdad son tan importantes como nos han hecho creer o tienen una cantidad de deudas con todas las sociedades. ¿Qué te parece la idea? Atrevida, claro, sí, una falta de respeto, van a decir, y que somos unos brutos, pues eso lo único que van a hacer es repetirlo hasta la infinidad como lo han venido haciendo. Y nosotros le contestamos, es cierto, somos unos brutos. ¿Qué más van a decir ahora? Claro, esto viene al caso porque estamos hartos de que se empavonen con que ellos son el sumum de todas las ciencias y la sabiduría del mundo y que determinadamente ellos son los únicos que tienen las posibilidades, o sea, que tienen las opciones o que tienen la facultad de resolver todos nuestros problemas, que incluso muchos ni conocen de problemas, porque nunca han tenido que enfrentar adversidades realmente como enfrenta la gran mayoría de las personas, de la gente en el mundo. Entonces, los intelectuales han sido agresivos con los pueblos y les han propiciado las más grandes desventuras desde la academia. Entonces llega un momento que los marginados mental, o sea, los brutos, los primarios, los que carecemos de una educación superior y que no tenemos títulos universitarios, pues del producto del acoso no viene una resistencia ni un alegato, sino vamos a averiguar qué tan culpables somos nosotros de nuestras propias desgracias, ¿no? O sea, es lo menos que teniendo una oportunidad de manifestarlo, porque antes no teníamos esta oportunidad de hacer llegar nuestras frustraciones. O sea, nuestras frustraciones eran fruto amargo que nos devorábamos nosotros mismos y que nadie se enteraba de lo que estaba pasando. Pero hoy, como tenemos estas cosas, lo estamos tratando de aprovechar a los ponchazos, pero lo estamos aprovechando. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros no solo exponer, sino evaluar, que es más importante que exponer, evaluar si esa gente que durante siglos, porque nosotros venimos siendo prisioneros de las culturas y de las inteligencias hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Y claro, si nuestras conclusiones, si bien es cierto, son primarias, pero no por eso son dignas de desprecio. Es decir, ¿por qué no averiguamos si la gente que tuvo la fortuna de llegar a la excelencia en la evolución, en relación a los que están totalmente marginados social y culturalmente, ¿por qué no hacemos un análisis si
esa gente que tuvo la posibilidad de conocer todo lo que nosotros ignorábamos, y que ellos eran los diagramadores de nuestro destino, porque llegaban a puestos de poder, de gobiernos, de situaciones que con un vil engaño se encaramaban en los poderes absolutos con el pretexto de que iban a realizar, de acuerdo a sus conocimientos y a sus avances intelectuales, solucionar los problemas que realmente se presentaban, porque como nosotros éramos tan brutos, claro, ellos nos decían que éramos los que producíamos la riqueza y que esa riqueza ellos la utilizaban para todas las maquinaciones que hacían. Eso nunca lo dijeron. Nos querían ayudar, o sea, venían como enviados de la providencia para caer sobre nuestros pueblos y llenarlos de bendiciones. ¡Minga! Las bendiciones que hemos recibido a lo largo de los últimos, no hagas cuenta, Reynoso, han sido cada vez degradación. O sea, se han salvado muchos que les servían a ellos. Escuchaste bien, muchos que les sirvieron a ellos, que los rescataron de entre los nuestros, los pusieron en determinados lugares, los hicieron como a ellos mentalmente, y de los mismos nuestros, muchísimas veces, hemos recibido desprecio. ¿Cuánta gente que emergió de la clase nuestra, de la clase social baja, llegó a un estrato más o menos de preponderancia y fue cretino, maldito contra los propios originarios del cual él formaba parte? Muchas veces, o sea, está lleno el mundo de esos ejemplos nefastos. Entonces ahora que nosotros tenemos posibilidad, como te dije antes, de hacer oír nuestras voces, o sea, por eso desordenadamente, o sea, nosotros no tenemos la prominente pulidez para que nuestro discurso sea un discurso de excelencia, con puntos y comas y con expresiones que a lo mejor decimos una cosa y es interpretada de otra forma porque no sabemos exponer. Pero nosotros no venimos a hacer escuela, nosotros no venimos a proponer evoluciones culturales ni cambiar los valores. Nosotros lo que venimos es a exponer nuestra presencia, o sea, acá estamos nosotros. Estamos nosotros, que somos enormes mayorías, y que ustedes, que dijeron siempre que nos interpretaban, pues ha sido errónea la interpretación que ustedes han hecho sobre nosotros. ¿Y por qué ha sido errónea? Por los resultados. No puede ser que la inteligencia, el aprendizaje, la culturización del poder de privilegio, el convivir en un ambiente sofisticado, de confort, de buenaventura, de no tener acceso a la miseria, de no tener acceso a la pobreza, de no tener acceso a ver el dolor en las clases bajas, haga que su interpretación sea errónea contra nosotros, que somos seres humanos igual que ustedes. O sea, yo creo que ustedes debieron ya haber aprendido porque conocen la historia. Nosotros no conocemos la historia, pero ustedes conocen la historia, que se viene repitiendo encadenadamente desde cientos de años y que más o menos los resultados son iguales. O sea, no han podido ustedes, con lo que han aprendido tanto saben, no han aprendido a resolver nada. Lo único que ustedes han hecho, han aprendido a enseñar el odio, a enseñar el despojo, a enseñar la corrupción, a enseñar todo lo que ha sucedido en el mundo. Han sido malos ejemplos de las clases dirigentes. O sea, no hay mucha referencia, son escasas, que una clase dirigente se caracterizó por llevar una enunciación, establecer en un país, en una sociedad, un bienestar y que proporcionara elevar el nivel cultural, porque ustedes supuestamente nos venían a rescatar del barro, nos venían a rescatar del abismo. Entonces nosotros estamos curiosos
por averiguarlo ahora, porque como ahora podemos hacernos oír y podemos decirle, no sé, explíquennos. Nosotros somos primitivos todavía, o sea, somos elementales en cuanto a la gran evolución de todo, en todos los órdenes de la cultura y de la sapiencia. Pero el problema es que nosotros lo único que sabemos hacer es trabajar, es ser anegado, es contribuir con todo lo que nos obliga la ley y cumplimos la ley. Nosotros no somos violadores de ninguna ley. Ustedes que aprendieron tantas cosas importantes son los primeros que dan el mal ejemplo de violar la ley. El pobre no tiene, no solo que no viola la ley, sino que no tiene ni siquiera oportunidad de violar la ley. Pero ustedes que tienen acceso al poder, se han caracterizado por violar todas las leyes siempre, y lo siguen haciendo ahora. Entonces, nosotros estamos anonadados, porque si vamos a desesperadamente sacrificarlo para que nuestros hijos lleguen al nivel cultural que ustedes tienen, y nuestros hijos se convierten en esos verdugos, pues preferimos que nuestros hijos sigan brutos como nosotros, ¿o no? Por lo tanto, y aunque les moleste, la cultura tiene una gran deuda con nosotros. O sea, la cultura a nosotros nos ha esclavizado a lo largo de siglos. Y todavía estamos viendo que el propósito cultural siempre es de mantenernos a nosotros con el pie encima. Y no se dan cuenta de que ese progreso que se sueña y que se relata y que se manifiesta es falso. ¿Cómo va a progresar cuando la cultura es la que esclaviza? Sí, me dirán que ustedes se preocupan por la educación, por escuelas, por crear centros de conocimiento, y que hay, casi todos los gobiernos se llenan la boca con que abren escuelas y crean posibilidades de universidades, y, en fin, pero resulta que después vemos, cuando pasa el tiempo y pasa el gobierno que dice y reclama y declama todo eso, vemos que las cosas están peores. Porque vemos que toda esa gente que estudió una carrera o algo después no tiene ni siquiera dónde trabajar. O sea, toda esa gente que la prepararon supuestamente en un gobierno, porque se dedicaron a crear universidades y escuelas y un desarrollo educacional extraordinario, esa gente no tiene destino después. ¿Dónde aplican lo que conocieron? Entonces, tienen dos alternativas. O trabajan en cualquier cosa de manera independiente, o sea, se improvisan para sobrevivir, o se van del país. Entonces, el problema es que a la par de que se haga un plan educacional que realmente eleve el nivel de capacidades de la gran mayoría de la población, se piense simultáneamente en proporcionar las posibilidades que cuando esa gente se capacite y se gradúe, tenga opciones para desarrollar sus actividades y entonces sí elevar el nivel, pero no de unos, sino de todos. Eso no lo han logrado ustedes. Eso no lo han logrado ustedes, las personas que dicen que son los señeros que enseñan, que elevan el nivel de los pueblos. Ustedes, la única conclusión que nosotros sacamos es que del grupo intelectuales que llega a un gobierno, el 99% de ese grupo se retira del gobierno, incluso creyendo, sustentando que han hecho una gran tarea, multimillonarios. Y la pobreza sigue igual o más. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, esta voz nuestra desordenada, sin cultura, sin evolución, sin aplicar los puntos y las IES, y sin adjetivizar y todas esas cosas que ustedes manejan a la perfección en la dialéctica que usan, no les ha dado resultados. O sea, por lo menos con lo más importante que dicen sustentar, no les ha funcionado.
Entonces esa pregunta no la podíamos hacer nosotros antes, porque no teníamos posibilidad, nadie nos escuchaba, nos podía escuchar un grupo pequeño al lado nuestro. Y entonces ese grupo pequeño que mostraba alguna inconformidad, pues si hacía mucho ruido, lo callaban con una determinada dádiva. Por eso han crecido enormemente los problemas y los proyectos de ayuda social en las sociedades, esas ayudas a los marginados sociales. Eso es para acallar el reclamo, no es para ayudarlos. Ustedes los intelectuales, los sabios, los con cultura, no es que ayudan a la cantidad inmensurable de ese ejército de pobres porque la nobleza los convoca. Lo hacen para que se callen la boca. O sea, le compran su silencio, pero no le resuelven los problemas, porque desde hace 20 años atrás, por ejemplo, en Argentina, y pudiera hablar de México y pudiera hablar de todos los demás países de Latinoamérica, aumenta la pobreza. Es decir, quiere decir que lo que están haciendo ustedes, que son los capacitados, los preparados, los de academia, no sirve lo que están haciendo, o no ha servido. Entonces, esa es la pregunta nuestra, porque decimos, bueno, si vamos a seguir apoyando a un grupo de gente que llega al gobierno, a los gobiernos del país que sea, se retiran todos millonarios y la pobreza aumentó, porque aumentaron los planes sociales, porque, en fin, todas esas dádivas que sean, pues esto no funciona, no va a funcionar nunca, si no ha funcionado hasta ahora. Nosotros honestamente creemos que va a ser necesario que bajen de los pedestales esos egos y esas ínfulas que tienen ustedes como clase que se cree superior. O sea, no ha funcionado. O sea, esto es una voz en el desierto, la nuestra. Somos escasos los que tenemos el atrevimiento de ponerles en evidencia sus errores. O sea, si ustedes nos pueden apabullar con sus títulos y sus académicas designaciones, pero nosotros le hablamos de nuestro profundo dolor. O sea, nosotros hemos sido los que hemos recibido las consecuencias y tenemos suficiente autoridad como para decirle esto no funciona. Con la cultura y la superior educación que ustedes tanto ostentan y que nos apabullan, pues no ha funcionado. Y esa es una deuda que la academia tiene con los pueblos, con las grandes mayorías. Y habrá un momento que tomar una reflexión y hacer una relevancia de todas las cosas que no han funcionado. No solo que los resultados que se han obtenido han sido microscópicos, sino que además nosotros hemos contemplado mientras esos procesos sucedían, de que ustedes transformaban todo para ustedes y ustedes se sumaban a una clase minoritaria que era la que los manejaba la cabeza, que los utilizaba para expoliarnos a las grandes mayorías, que éramos los que producíamos la riqueza. O sea, el pueblo argentino, por ejemplo, la gran mayoría se ha quedado sin nada. O sea, han desaparecido incluso los dueños de pequeños campos, de pequeñas parcelas de tierra. Ya se ha perdido todo. Lo que han hecho ustedes con la gran sapiencia que han dicho que nos han envuelto, lo que han hecho ustedes es dejar en la orfandad a la gran mayoría. Han enajenado todo lo que realmente valía en el país. Eso no lo hemos hecho nosotros como pueblo. Ustedes han firmado y han permitido que avancen generaciones de esclavizadores. Nosotros hemos tenido que aceptar con indignación tanto desprecio y tanto castigo. Y vemos que nuestras riquezas y todo el patrimonio que teníamos como país y que tenían en toda Latinoamérica, estoy hablando de toda Latinoamérica, porque más o menos el problema es el mismo, nos hemos quedado sin ningún patrimonio. Incluso en última instancia nos hemos quedado hasta sin trabajo.
O sea que nos han convertido a todos en pordioseros. Y nosotros no hemos sido los que hemos concedido todo eso alegremente y que le hemos enajenado todo. Y hemos enajenado a poder corporativo, no hay caras visibles, no le podemos reclamar a nadie. Si acaso le reclamamos al país de donde proceden las inversiones, o hipotéticamente deben proceder de ahí, pero nosotros ni siquiera sabemos. Sí estamos sometidos a sus leyes y a sus rigores, pero no sabemos realmente quién es el dueño de todo lo nuestro. Yo quisiera que ustedes me dijeran, por ejemplo, quién es el dueño de todos esos edificios que hay en Puerto Madero. ¿Quién es? A ver, que me dijera alguien, que me explicara, o que nos explicara a nosotros, quiénes son los dueños de ese gran desarrollo extraordinario que hay en Puerto Madero o en Santa Fe, México o en otros lugares. ¿Quiénes son los dueños? Ese es trabajo y riqueza acumulada que ha producido nuestro pueblo y que se ha transformado en eso. Y no lo han hecho los pobres. Eso no es un trabajo de pobres. El único trabajo del pobre es resistir la miseria que la azota todos los días en todos los rigores. Frío, calor, hambre, falta de trabajo, falta de comodidades, falta de vivienda, falta de desarrollo, falta de educación, falta de vestirse, todo, carecemos de todo, no tenemos casa, no tenemos techo, no tenemos nada. Empobrecidos totalmente. ¿Y quiénes son los que han firmado todo eso? Los que no saben leer y escribir, los brutos como uno que no sabe hablar bien, que no sabe exponer correctamente, que habla sin ton ni son. Nosotros somos los míos. Mi padre, mi abuelo fue. El padre tuyo, tu abuelo. ¿Quisieron eso? Porque han hecho eso. No es que estoy hablando de una hipótesis. Lo que está como desgracia instalada tiene autores naturales intelectualmente capacitados. No lo hicieron los pobres. Nosotros no entregamos nunca nada en ningún lugar de nuestra América. Ni siquiera pudimos entregarlos, no le pudimos hacer un regalo a nuestra madre, a nuestros hijos. Todo nos costó un sacrificio enorme. Por eso es la pregunta. Por eso es la pregunta, para que salga alguien de toda la gente que me imagino que en algún momento, a lo mejor ya no estoy yo, es muy posible que yo ya no esté en este plano físico, que le responda, que le responda a los que están vivos, a los que trabajan, a los que generan riqueza, de verdad. Como ven, en cada oportunidad que tenemos, no hablamos de rebelión, preguntamos por qué, y preguntamos si no hay otro método, si no hay otra manera de hacer las cosas. Y le preguntamos a los poderosos, y le preguntamos a las naciones que coordinan todo y que dominan y que somos prácticamente esclavos, le preguntamos que por qué. Si eso a ellos les produce tanto resultado, ¿a dónde piensan terminar? Entonces, todas esas cosas son preguntas que la gran mayoría ahora tiene oportunidad de hacerlas. Quizás yo sea el vocero menos capacitado que haya aparecido, pero hay muchos que están haciendo lo mismo o mejor que yo las cosas y que están preguntando. Y muchos están llamando a la rebelión, que para nuestro entender, la rebelión no es negocio, la rebelión no conviene, porque la rebelión es darle la oportunidad para que no solo que te desprecien, sino que te aplacen. Entonces, es una ingenuidad creer que rebelándose y produciendo el choque frontal, nosotros vamos a lograr triunfar y adquirir derechos. Los derechos los vamos a adquirir cuando hagamos este trabajo, cuando preguntemos por qué y que a lo mejor lo nuestro sea una lección que ellos en la academia no han aprendido. A lo mejor la academia les ha estado dando señales equivocadas. Y eso es lo que deben valorizar los nuestros, de los que formamos parte, y los que están allá enfrente, que hasta ahora no quieren oír a nadie. Y entonces vamos a perder todos. Por lo tanto, yo me imagino que nunca pensaron que cualquier pelagato un día los iba a interrogar,
O sea, nunca supusieron que nosotros íbamos a tener en las manos un instrumento que podíamos plantarnos frente a su casa, frente a su cara, frente a su oficina, frente a su poder y decirle las cosas que realmente hicieron mal. Porque esto es el resultado de algo hecho mal. O sea, el resultado del dolor y la pobreza de millones de gente en el mundo que tienen derecho por lo menos a vivir dignamente, es porque los que han tenido el poder lo han hecho mal, lo han utilizado de mala manera. Y eso se lo ha dado la academia, eso se lo ha dado las universidades, eso se lo ha dado el poder del conocimiento. Y hoy están utilizando toda la ciencia de la tecnología moderna para hacer lo mismo. O sea, toda la inteligencia artificial de hoy está destinada a hacer lo mismo. No está destinada la inteligencia artificial, el algoritmo, la big data y todo el conocimiento de todos órdenes para mejorar la vida del planeta. Está diseñada para dominar más, esclavizar más. Nos hemos convertido en datos. Hoy el dato es más importante que el ser humano. Las grandes corporaciones dueñas de los datos, de la información, que son conocidas, no las voy a mencionar, están expuestas para trabajar para el poder, pero el poder minúsculo, el poder minoritario, no están designadas ni trabajando ni diseñando proyectos para resolver los problemas de las grandes multitudes marginadas. Entonces, han fracasado, pero se llevan puesto millones de cadáveres, millones de desencanto, un odio generalizado y una frustración. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar porque eso nos va a traer felicidad, y la felicidad es un estado emocional con una dignificación extraordinaria que va más allá de esta vida terrena. Esto termina, tienen que entender que esto termina. Esto termina. Yo ya estoy, por ejemplo, en el final, o sea, yo les puedo hablar con propiedad, yo estoy ya en el final, eso termina. Haya hecho lo que haya hecho, yo ya termino, entrego yo mi estandarte. Entonces, este mensaje, que es el mensaje que te hubiera gustado a lo mejor dar a vos, a lo mejor mucho mejor que lo que yo lo he dado, pero lo importante es hacerlo. En fin, espero que por hoy es suficiente, ¿no te parece? Mañana tendremos otro tema, pero estos temas son los que van a ayudar a los nuestros, que no sabemos qué hacer, y que hay una gran frustración y una gran bronca, calienta, como dice López Obrador, y los que están arriba de nosotros, que hasta hoy todavía se creen que están viviendo en otra galaxia. Mañana nos volvemos a ver porque esto cada día se puede mejor. ¿Qué te parece? Te mando un abrazo grande y mañana te espero aquí, no me falles.